encontraras en la calle y me preguntaras cuál es mi trabajo, te diría que trabajo desde casa como consultor para una empresa de lavandería industrial. Esa es, al fin y al cabo, la historia de portada que me han proporcionado. ¿La realidad? Mi trabajo es aún más sencillo. Todos los viernes por la noche, me visto elegante, me presento en un teatro del centro, me siento y veo una función. Eso es todo. Solo necesito un par de horas de mi semana y termino ganando 6 cifras al año con todos los beneficios que puedas desear. Lo sé. Suena demasiado bueno para ser verdad. Prácticamente cualquier persona en el planeta mataría por tener un trabajo como el mío. Al menos, tal vez, hasta que descubran a qué tipo de actuaciones me obligan a asistir. Sin embargo, antes de empezar, quiero que tengan en cuenta que soy una buena persona. Dono miles de dólares de cada sueldo al Rainforest Fund y mis hijos y yo trabajamos como voluntarios en el banco de alimentos todas las semanas. Soy un creyente devoto y cuando muera iré al cielo. Después de todo, yo nunca he hecho daño a nadie. Nunca he levantado la mano para herir a ningún ser viviente. ¿Cómo puedes llamarme pecador, cuando lo único que hago es mirar? Todo empezó hace unos 3 años, cuando me ofrecieron un trabajo en el momento más desesperado. Lo único que me dijeron fue que todos los viernes por la noche asistiría a una función en el teatro más elegante de mi ciudad. Eso fue todo. Al principio me quedé desconcertada. ¿Qué demonios sé yo de teatro, ballet u orquestas? ¿Me habrían confundido con algún crítico importante? Sin embargo, durante nuestra conversación telefónica, me aseguraron educadamente que no se requeriría ninguna capacidad crítica. Lo único que pedimos, dijeron, es que estés ahí para dar testimonio. Todo parecía indicar que era una estafa, pero pensé, ¿qué demonios? En el peor de los casos, escucho una propuesta de MLM o de tiempo compartido, la rechazo cortésmente y me voy con algo de dinero para gastos. Me quedé desconcertada cuando llegué al teatro. Docenas, tal vez incluso cientos de personas entraban en tropel, todas con elegantes trajes y vestidos preciosos. Me había puesto la ropa más elegante que podía permitirme, pero aún así me sentía muy mal vestida. El teatro estaba totalmente alquilado por mi empleador, y solo mis compañeros de trabajo podían entrar. ¿Cuánto podría haber costado contratar a una multitud tan grande solo para asistir a esta única función? ¿Quién podría financiar algo así? Traté de vaciar mi mente y simplemente fundirme con esa ola humana que fluía a través de las puertas. Todos los miembros del personal vestían un elegante traje negro, con corbata y camisa negra, hasta el punto de que parecían oscurecer el aire a su alrededor. Todos llevaban una máscara de comedia blanca, el neopreno estirado en una sonrisa de risa perpetua, que me pareció casi burlona. Exigieron que entregáramos todos los dispositivos electrónicos, incluso nos cachearon y nos pasaron un detector de metales. Luego recordaron a todos los asistentes que no se levantaran de sus asientos bajo ninguna circunstancia durante la actuación, recomendando que tomáramos descansos para ir al baño antes de que comenzara el espectáculo, y que permaneciéramos en silencio y mantuviéramos los ojos abiertos. Repetían una y otra vez el mismo mantra, sin distracciones, sin desviaciones, sin lapsos de concentración. Recuerda, estás aquí para dar testimonio. Si hubiera estado solo, me habría ido en ese mismo momento. Sentí un cosquilleo en el fondo de mi cerebro, una parte primitiva de mí gritando que algo andaba terriblemente mal aquí. Pero la mentalidad de la multitud es algo terrible. Todos los demás parecían tranquilos, desconcertados, entregaron sus teléfonos sin protestar. Hubo algunos que se resistieron, probablemente otros novatos, como yo, pero al final, ellos también cedieron. Si todos los demás están de acuerdo, pensé, ¿por qué no debería hacerlo yo? ¿Quién quiere ser el único bastardo paranoico soltero que perdió un cheque de pago fácil? Al entrar en un teatro magnífico que parecía sacado de hace 3 siglos, lo que más me impresionó fue el diseño del escenario. Parecía el mecanismo de un piano, con palancas extrañas y martillos de caoba que parecían dedos manipulando innumerables líneas de cuerdas de piano, algunas de más de 4 metros de largo. Todos los cables tensos que se extendían en extrañas formaciones a lo largo del escenario me recordaban, de alguna manera, a una telaraña. No podía imaginar una máquina tan compleja, pero con tan poco propósito aparente. La naturaleza de la actuación siempre varía. A veces es una obra de Shakespeare, un ballet, una ópera, el infierno, incluso un espectáculo de marionetas. Ese día, era un concierto con una pequeña orquesta de cámara de unos 35 miembros. Estudiantes, al parecer, jóvenes e inexpertos, con un aire nervioso como si fuera la primera vez que actuaban ante tal multitud. En su mayoría una sección de cuerdas, más uno de cada instrumento de viento, madera, y solo un par de cada uno de los instrumentos de viento y percusión. El director era uno de los miembros del personal con las máscaras de comedia. Me quedé desconcertado.
¿Quién iba a desembolsar tanto dinero solo para que una pequeña orquesta verde tocara en un recinto tan grande y prestigioso? Uno de ellos debía ser el hijo de un multimillonario, pensé. Era la única explicación. Desde entonces me he dado cuenta de que esta es siempre la mejor parte. El comienzo de la actuación, cuando puedes, si lo intentas, sumergirte en el espectáculo y fingir que todo está bien, que todo es normal. Era mejor en esos días afortunados en los que los artistas en el escenario no eran conscientes del tipo de peligro que corrían. Eso siempre lo hace más fácil para todos. Ese primer día, yo no me di cuenta de nada, al igual que ellos, y simplemente disfruté de la música. Tal vez algún snob de las artes orquestales escucharía sus errores de aficionado, pero para mi oído inexperto, sonaban bien. Agradables, incluso. Pero una pregunta empezó a abrirse paso en mi cabeza, una pequeña molestia al principio que fue creciendo hasta convertirse en un martilleo en el interior de mi cráneo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? En cierto momento, sospeché que el intermedio ya se había hecho esperar. Pero no había ventanas y tuve que deshacerme de mi reloj de pulsera electrónico en la puerta, así que, en realidad, me resultó imposible tener una noción del tiempo. Al principio, lo descarté porque tenía poca capacidad de atención. Pero, con el tiempo, otros empezaron a prestar atención. Nadie se atrevía a hablar, pero entre los novatos noté que había gente con el ceño fruncido y que algunos miraban de reojo, confusos y preocupados. Los intérpretes también parecían estar inquietos, susurrando y haciéndose gestos entre ellos y al director, que nunca cesaba esos movimientos robóticos y amplios de sus manos enguantadas. Si tuviera que adivinar, ya debían de haber pasado 2 horas y empezaban a verse exhaustos, deshidratados. Algunos incluso parecían estar a punto de dejar de tocar. Sigue actuando. En un instante, toda la cuerda del piano reverberó y se tensó con los movimientos de esos artilugios mecánicos en el escenario, mientras todo se erizaba y se tensaba como si fuera un ser vivo. Y esa voz, que crujía como un trueno, parecía surgir del escenario mismo con un rugido mecánico como el rechinamiento de metal contra metal. Eso pareció asustarlos y someterlos por un rato. No fue hasta media hora después que mi vida cambió irremediablemente. Habían estado tocando una sonata tranquila, así que todo el mundo pudo oír el repentino FRRR-ting, acompañado de un grito de dolor. Mis ojos se dirigieron a una de las violinistas. Una de sus cuerdas se había roto y por casualidad la golpeó, justo en el ojo. Pude ver la raya escarlata bifurcar su pupila, antes de que la sangre que emergía reemplazara todo el ojo con un enrojecimiento espeso. Ella estaba de pie, apretándose el ojo con una mano y agarrándoselo a ciegas con la otra, pidiendo ayuda médica. Y mientras lo hacía, aquel extraño entramado de palancas, martillos y poleas empezó a rugir y a traquetear, como si se hubiera activado una trampa para osos. La eficacia de la máquina fue igual de repentina, igual de brutal. Aquellos edificios mecánicos se movían como un par de brazos robóticos, apuntando un alambre hacia su cuello como si quisieran estrangularla. Pero se movían a tal velocidad que el alambre parecía atravesarla, como si ni siquiera estuviera ahí. Por un momento, pareció estar bien, sin que le afectara, como si nada hubiera pasado. Y entonces, las cosas empezaron a caerse de ella. Su cabeza, cortada a la altura del cuello, junto con la mano que había estado sosteniendo sobre su ojo, y las puntas de los dedos de su otra mano con la que había estado agarrando un poco más arriba. Todo había sido cortado limpiamente, con precisión quirúrgica. El tiempo pareció ralentizarse mientras todos caían al suelo con un ruido húmedo, y el cuerpo de la niña pronto lo siguió, como si la gravedad tardara unos momentos en actuar. O, tal vez, en que su cuerpo se diera cuenta de que estaba muerta. Todo sucedió tan rápido que era difícil sentirse horrorizado. Era más como asombro, tal vez. Todos se quedaron mirando los trozos de carne que una vez fueron una joven prometedora con esperanzas y sueños. Esa telaraña de cables todavía retumbaba y temblaba a su alrededor, y la voz mecánica rugió una vez más. Sigue actuando. No recibieron más advertencias. Algunos de ellos saltaron de sus asientos por puro instinto, sin siquiera pensarlo. Ninguno de ellos dio más de un paso antes de que los cables los dividieran en dos. El resto simplemente siguió jugando exactamente como lo habían estado haciendo, como si su cerebro se hubiera congelado ante lo que habían presenciado y simplemente funcionara con el piloto automático, hasta que sus facultades regresaron lentamente a ellos y se dieron cuenta de que ese instinto les había salvado la vida. Donde antes la belleza llenaba la sala, ahora la orquesta se había reducido a un sonido discordante, como un gemido largo y estremecedor, como una parodia burlona de la música. Agarraban sus instrumentos con manos temblorosas y sudorosas, tocando lo suficientemente bien como para no avivar la ira de aquellos cables temblorosos que se estiraban tensos a su alrededor.
Poco a poco se dieron cuenta de que se les permitía hablar. Inmediatamente empezaron a gemir con tanta fuerza que casi lograron ahogar, por misericordia, esa lúgubre cacofonía que antes era música. Algunos rogaban y suplicaban al personal, otros gritaban amenazas, ya fueran legales o físicas. Nada de lo que decían podía hacer temblar en lo más mínimo a los hombres y mujeres enmascarados. Se mantuvieron en pie como estatuas, imperturbables. Al darse cuenta de esto, dirigieron su atención hacia nosotros. Una pared de ojos rojos y llorosos escudriñando a la multitud en busca de cualquier atisbo de piedad, rogándonos que nos uniéramos contra el personal, llamándonos a todos unos bastardos enfermos por simplemente sentarnos ahí y verlos morir. Una mujer rubia que tocaba el violín tenía la estrategia más genial y cruel de todas. Simplemente comenzó a contarnos sobre ella. Todo lo que se le ocurrió, lo soltó entre sollozos y lágrimas. Mi nombre es Vera Chayes. Ese es mi esposo ahí. Señaló a un hombre de cabello oscuro que tocaba la batería. Había sido el más silencioso de todos, parecía estar guardando fuerzas. Tenemos una niña. Tiene 8 años, ama a su mamá y papá. Su nombre es Aleluki. A ella le encantan los caballos, y nos estaba guardando para tal vez darle lecciones de equitación algún día. Desesperadamente quería taparme los oídos, pero sabía que iría contra las reglas. ¿Por qué no? ¿Puede callarse de una vez? Pensé con amargura, rechinando los dientes. Realmente la odiaba. La odiaba más de lo que la había odiado antes. Pero, ¿por qué? Preguntó un tenue remanente de mi razón. Ella es una víctima aquí. No te ha hecho ningún mal. Pero, me di cuenta, la odiaba porque seguía recordándome que era humana. Me recordaba lo que le estaba haciendo. Lo que todos le estábamos haciendo, sentados aquí en complicidad. Y casi funcionó. Casi me decidí a salvarla, pero entonces se oyó un disparo muy atrás de mí. Estaba seguro de que el disparo había sido obra de uno de los trágicos que se encontraban en medio de la galería superior. Casi cometí el error de mirar hacia atrás. En cambio, mantuve la mirada fija hacia adelante y me limité a imaginar quién era el que acababa de recibir el cerebro esparcido por el asiento. ¿Había metido un teléfono a escondidas y había intentado llamar al 911? ¿Había intentado escapar? O tal vez simplemente no pude soportarlo más y tomó la fatal decisión de apartar la mirada del horror. Intenté distraerme estudiando el mecanismo imposible que animaba la cuerda del piano empapada de sangre. No podía entenderlo, era una máquina imposible, que existía, desafiando todas las leyes básicas de la geometría y parecía no tener medios para controlarla, sino que operaba automáticamente con una inteligencia maligna. Tal vez era una extensión de la criatura que componía el escenario. Era un ser vivo, de eso estaba seguro. Respiraba debajo de los artistas y su sangre empapaba las tablas del suelo en cuestión de segundos, como si se hubiera consumido. Después de algunas horas, la orquesta se quedó en silencio, después de gritar hasta quedarse ronca. No podía imaginarme estar en su lugar. Incluso el simple hecho de verlos tocar era una prueba de resistencia. Muchos de ellos supuraban sangre por todos sus instrumentos, de cortes escarlata donde la piel se había abierto. La mujer que tocaba la trompa era la que más luchaba, con los pulmones y las manos ardiendo de cansancio. No puedo, gritó finalmente con un ronco y pequeño silbido, y el cuerno cayó al suelo mientras su cuerpo se rendía. Lo siento mucho, no puedo hacer nada. Un alambre atravesó su carne en un instante y, de repente, no tenía boca para hablar, ni ojos para ver, ni mente para pensar. Todo quedó esparcido sobre el escenario, que se sació con esa vite derramada. Otro disparo. Temblé en mi asiento, con el sudor perlándome en la frente por el terror. Alguien del público había mirado hacia otro lado y me di cuenta de que yo había estado a punto de hacer lo mismo, si el repentino sonido no me hubiera sacado de mi estupor. La mayoría de los artistas siguieron un camino similar durante las horas siguientes, ya sea cometiendo errores o con el cuerpo a punto de rendirse. Por monstruoso que pueda parecer, yo rizaba en silencio para que se acabaran de una vez. Estaban muertos en el momento en que subieron al escenario. ¿Por qué prolongarlo durante todas esas horas, solo para que ocurriera lo inevitable de todos modos? Ahora reconozco que es casi imposible tomar esa decisión, simplemente rendirse y aceptar la muerte desafiando todos nuestros instintos naturales. Pero el auditorio ahora apestaba a los miembros del público que orinaban, y la maldita mujer a mi lado simplemente no paraba de llorar, no paraba en absoluto. Vera y su marido fueron los que más duraron, quizá porque se tenían el uno al otro. Habían pasado más de una docena de horas, quizá 2, y seguían tocando un pequeño dúo en perfecta sincronía, a pesar de todo. A esas alturas, simplemente hablaban entre ellos como si nada pasara, como si nadie nos estuviera observando. Cariño, cuando salgamos de aquí, te llevaré a Martha's Vineyard. Sé que llevo diciendo eso tanto tiempo, pero
Dios, gasté tanto dinero en esa estúpida y maldita motocicleta, dijo. A Lucky le va a encantar. Vera se rió entre dientes. No sé. Puede que sea aburrido para una niña pequeña. ¿No es todo un grupo de ancianos ahí arriba? Se rió débilmente. Oh, tal vez en la ciudad. Pero ya la conoces. Una vez que la metes en el agua, no puedes sacarla de allí. Es una nadadora nata, lo juro. ¿Crees que la veremos en los Juegos Olímpicos algún día? Jaja. Fue surrealista verlo, como si estuviera espiando una conversación privada que una pareja estaba teniendo en su propia casa. Pero podía ver que ambos estaban tratando de mantener cierta ilusión de normalidad, cualquier cosa para mantenerse psicológicamente intactos a medida que pasaban las horas. Incluso cuando intentaban sonreír y reír, había un temblor en su tono, una desesperación, un miedo de lo que podría pasar si había una sola interrupción en la conversación. Mucho de lo que dijeron fue demasiado personal para contarlo aquí. Hablaron de viejos arrepentimientos, errores pasados, resolvieron cada discusión que tuvieron en todos los años que estuvieron juntos. Era como si quisieran asegurarse de decir todo lo que tenían que decir antes de que llegara el final. Creo que les debo, al menos, su privacidad. Pero el marido se estaba deteriorando poco a poco. Se había movido demasiado rápido, había cogido el platillo con la mano, dejándose un corte ancho en la palma de la mano que manaba sangre a un ritmo aterrador. Ahora estaba cada vez más mareado, se balanceaba mareado, tenía los ojos desenfocados, arrastraba las palabras y tocaba descuidadamente. Vera intentó desesperadamente mantenerlo concentrado. Háblame, nena. Piensa en la playa. A Lucky le van a encantar las conchas marinas. Elegirá su favorita y la pondrá en ese pequeño soporte que tiene en su habitación, con todos sus pequeños trofeos. Ella siguió hablando y hablando, pero al final, todo lo que él pudo hacer fueron gruñidos de afirmación poco entusiastas. Estaba inclinado en su asiento, y entonces su baqueta salió volando de su mano, enviando una nube de niebla rosada por el aire a lo largo de su trayectoria. Y aún así, siguió tocando, como si ni siquiera se diera cuenta. Entonces, una claridad repentina se formó en sus ojos, y miró su mano vacía con incredulidad, y luego el alambre del piano se tensó y rasgueó a su alrededor, y luego en un instante se levantó de su asiento y corrió hacia nosotros. Él sabía que se había acabado. Solo quería atacar al mundo si podía, un último acto de desafío. Incluso me miró a los ojos, y nunca olvidaré la expresión de su rostro. ¿Por qué están viendo esto? Ustedes son unos bastardos enfermos. Ustedes son unos enfermos, retorcidos. Lanzó la baqueta que le quedaba y la trayectoria la habría llevado directamente hacia mí. Pero las cuerdas del piano la desgarraron en el aire, cortándola desde 100 direcciones diferentes hasta que desapareció en una nube de serrín. Y luego, le hicieron lo mismo, a él. Vera no gritó ni sollozó. Se puso tensa y dejó escapar un pequeño jadeo, como cuando estás en el médico y sabes que la inyección es inevitable, pero aún así duele. Y entonces se quedó sola. Nos miró como si quisiera hablar, decir algo, expresar lo que estaba sucediendo en su interior, pero, ¿qué más le quedaba por decir? Había pasado casi un día entero gritando hasta quedarse ronca con todas las combinaciones de palabras que se le ocurrían. Nada de eso ayudaba. Nada de eso significaba nada. En cambio, se expresó a través de la música. Comenzó a tocar el solo más triste y sombrío que jamás había escuchado, uno que sabía que inventaba sobre la marcha, uno con el que comunicaba esas partes de sí misma que las palabras no podían abarcar. Nos miró a todos fijamente, con los ojos rojos inyectados en sangre, estableciendo contacto visual e individualmente como para recordarnos que no éramos una masa informe, que todos éramos individualmente responsables. Apenas recuerdo el sonido ahora, como si lo hubiera escuchado en un sueño, y sin embargo, incluso ahora el recuerdo me desgarra el corazón. Actuó durante lo que parecía una eternidad. Y luego, al final, lentamente y con calma, dejó el violín, se puso de pie e hizo una reverencia. Y luego, ella se deshizo. De repente, todos se pusieron de pie a mi alrededor y yo también me sumé a la ovación, que se prolongó una y otra vez. Gritamos, chillamos, lloramos, tiramos cosas, golpeamos los asientos con los puños, nos tiramos del pelo, reímos y bailamos. Fue la catarsis definitiva después de todo ese silencio, después de un día entero, de contenerlo todo. Nunca antes me había sentido tan conectada con una multitud de personas a un nivel espiritual profundo. Salimos del teatro a trompicones, como una procesión de demonios con caras inexpresivas y ojos cansados. El personal fue tan amable como siempre, agradeciéndonos por asistir a la función y esperando que disfrutáramos del espectáculo. Algunos arrastraban los cuerpos de los espectadores que habían recibido disparos fuera del teatro. Cuando finalmente salí al mundo exterior,
Me quedé atónito al descubrir que todavía era la misma noche en la que había entrado. Al menos habían pasado 20 horas dentro de ese teatro, estaba seguro de ello, pero para el mundo exterior, solo habían pasado 2 horas. Exactamente la duración que figuraba en su oferta de trabajo. Nunca me habían dicho explícitamente que no revelara lo que había visto ahí, y ahora sabía por qué. Nadie me creyó, o peor aún, tal vez lo estaban encubriendo. Juro por Dios que el operador de la policía se rió de mí por teléfono. Juré que nunca volvería atrás. Había sido parte de algo malvado, algo insondable, y me perseguiría por siempre. Pero el año siguiente fue de desesperación constante, con deudas que aumentaban a medida que las oportunidades laborales disminuían a un ritmo igual. Aguanté durante aproximadamente 1 año, pero finalmente cedí. Y para mi horror, la siguiente actuación fue más fácil, ahora que sabía qué esperar. Y luego la siguiente fue más fácil aún, y la siguiente. El rendimiento siempre es diferente, pero el resultado final es siempre el mismo. Tengo que recordarme a mí mismo que no soy culpable de lo que están haciendo ahí. Todo lo que hago es mirar. Vemos morir a gente todos los días, en las noticias y en internet, gente que sufre destinos horribles, a menudo en lugares que nuestros propios países ayudaron a desestabilizar. ¿En qué son diferentes mis acciones, en realidad? Todos tenemos que aceptar que suceden cosas terribles en este mundo, y todo lo que podemos hacer al respecto es mirar hacia otro lado o mirar el horror directamente a los ojos. ¿Elegir mirar hacia otro lado es más moral o es solo más cobarde? Y además, ¿no sería peor para ellos si no hubiera público? Si tuvieran que morir ahí, en la oscuridad, solos. Sin que nadie los viera. Sin que nadie se preocupara. Sin que nadie los recordara. Después de todo, alguien tiene que dar testimonio.